acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, pensar de que, hermanos, aquí el apóstol Pablo pues ya les dice que las obras de la carne pues era imposible heredar el reino de Dios, ser salvo, en términos claros, ser salvo. Quizá no fue la única vez cuando dice aquí, de las cuales os he amonestado. ¿Cuánto tiempo el apóstol Pablo debió amonestar a los hermanos, como en todas las congregaciones? Él amonestó. Él estaba tratando de rescatar lo que él había sembrado en cada uno de sus hermanos. El evangelio puro de Jesús, la ley de la libertad, como nos decía 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, entre todas estas cosas que hemos visto desde el 19 al 21, ¿qué pasaba? ¿Cómo le constituía el apóstol Pablo? Yugo. Era un yugo de esclavitud. O sea, estaban atados en algo más práctico sobre la palabra yugo. Un yugo sabemos que cómo se ata un buey. Ese lo ata, está bien atado para que no mueva de ahí. O sea, así asimilando o comparando como un yugo que está atado un buey, así estaban caracterizándose los hermanos por todas estas cosas. Otra vez, el yugo de esclavitud. Y en términos definitivos les decía que los que están practicando estas no heredarían el reino de Dios. Pero tenemos mucho que decir, vamos a tomar entre algunas de todas estas cosas que están aquí en el 19 al 21. Por ejemplo, según el verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Dice el comentario con respecto del 17, 5, 17, que habíamos leído, 16 y 17. Hay conflicto fuerte entre estas dos fuerzas. Esto sucede cuando hay doble ánimo, es decir, doble ánimo. Vamos a leerle para lo que dice Santiago 1.8. Santiago 1.8. Seguidamente léale, por favor. El nombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gracias, hermano. ¿Qué pasa entonces, hermanos, con estos que estaban ya esclavos al yugo del pecado? O sea, no tenían un ánimo fuerte hacia Dios, ya estaban como una balanza, pero más estaban inclinados al mal que al poder de Dios. Por eso dice aquí el comentarista sobre estos dos textos. Esto sucede cuando hay doble ánimo. Son como los israelitas que dejaron su corazón en Egipto. Es decir, miren, o sea, nos pone ahí el ejemplo del pueblo de Israel, que después de haberse ser libertados de Egipto, nuevamente su mente estaba allá, en Egipto, recordando lo que allá tenían satisfactoriamente su cuerpo. O sea, para indicar cómo era el doble ánimo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, de ninguna manera, cuando hay doble ánimo es imposible, dice, agradar a Dios. Y eso era lo que estaba pasando con los Gálatas. O sea,
no estaban agradando de todo corazón a Dios. ¿Por qué? Porque su mente estaba nuevamente regresando al yugo de esclavitud. Por eso dice, en conclusión, son como los israelitas que dejaron su corazón en Egipto. O sea, pensaron nuevamente. Pensaron regresar a la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué más tiene que decirnos con esto? Vamos a leer lo que nos dice en Romanos capítulo 13, 14. Léanle por favor, continuando el orden. Romanos capítulo 13, verso 14. Romanos 13, 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, verdaderamente, como dice aquí, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, hermanos, estos que estaban volviéndose nuevamente a la esclavitud del pecado, estaban satisfaciendo un deseo fuerte de satisfacer la carne, nuevamente volver al pecado. Pero más dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, una de las cosas, hermanos, que aún nos conmueve, porque es una lección general, es una lección para aquellos tiempos, cuando estos hermanos también tuvieron que recibir duramente las exhortaciones del apóstol Pablo, y también está para el día de hoy de nosotros, hermanos. Por eso dice, las cosas acontecieron como ejemplo, es decir, para no tener que caer en el mismo extremo de estos hermanos gálatas. O sea, de no estar como los israelitas nuevamente volviendo a Egipto. Colosenses 3:5, otro texto que vamos a relacionar con estos dos textos que hemos leído. Colosenses 3:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya, gracias, hermanos. Solamente 3:5. Donde Pablo, pues prácticamente también como en la iglesia de Colosenses, les hace una advertencia, o sea, haciéndole ver lo de la vida antigua, de donde estuvieron esclavos bajo el yugo de esclavitud, y con lo nuevo que Pablo había sembrado en sus corazones, es decir, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la libertad. ¿Qué recomienda? Hacer morir. O sea, hermanos, en otro término, hermanos, debemos esto desechar. No debemos continuar, sino debemos hacer morir. Pues lo terrenal en vosotros. Y ahí esclarece, pues, como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Según el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, hermanos, con seguridad, lo mismo que Pablo les advirtió, haciéndoles memoria que el castigo de Dios contra aquellos que estaban nuevamente satisfaciendo el cuerpo bajo las obras de la carne, no tenían esperanza. No tenían esperanza, porque no hacían morir, porque no desechaban, porque era evidente el pecado. Les hace ver claramente que contra tales cosas, dice, la ira de Dios vendría.
alcanzaría. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Podemos ver otra de las razones o causas que cruzaron pues estos Gálatas. Vamos a ver la palabra, hay algunas, hay muchísimas, y nosotros que comenzamos es a desarrollar una por una, pero vamos a ver lo que, con respecto a lo que dice adulterio. Esto es lo que nos decía Gálatas 19 al 21, ahí encontramos la palabra adulterio. Bueno, creo que en este punto podemos tener algo claro, o sea, ya entendible qué es adulterio. Dice, estos textos se refiere al pecado sexual en general. Este pecado no solamente destruye al que es culpable del acto, sino también el hogar, la familia, la vida de los cónyuges y sus hijos. Al destruir la familia, destruye la sociedad. O sea, también, hermanos, es como un malo, una gangrena que se desparrama. Porque la familia es el fundamento de la sociedad. Por eso Jesús atacó este pecado aún en el corazón antes de que físicamente se cometiera. O sea, fue una de las cosas que Jesús mismo lo declaró según Mateo 5:28. Vamos a leer este texto. ¿Qué es lo que dijo Jesús entonces? Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya, gracias hermano. Es decir, Jesús ya expuso claramente sobre la causa o el causante, en este caso como dice el texto, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, hermanos, ¿sobre qué? ¿Por qué decía aquí el comentario sobre el adulterio? Voy a repetir. El adulterio, relación ilegítima con la esposa de otro. Y en otros textos se refiere al pecado sexual en general. Este pecado no solamente destruye al que es culpable del acto, sino también el hogar, la familia, la vida de los cónyuges y sus hijos. Al destruir la familia, también destruye la sociedad, porque la familia es el fundamento de la sociedad. Por eso Jesús atacó este pecado aún en el corazón antes de que físicamente se cometiera. Es decir, que el mirar una mujer, dice, para codiciarla, también implica infracción. Vamos a leerle un texto más. En Romanos capítulo 13:9. Vamos a ver qué nos dice aquí en Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ahí prácticamente el apóstol Pablo, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13 decíamos 9.
dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hermanos, la infracción, hermanos, en cuanto al adulterio, es una destrucción total, que no solamente se puede comparar con el acto de traición o de adulterio, sino que es una destrucción general. La familia, la sociedad. Aquí hay una palabra donde utiliza el apóstol Pablo en 13:9, testimonio. O sea, la sociedad observa muchas de las veces las cosas de aquel testimonio, falso testimonio. También dice, o codiciar la mujer de tu prójimo, también es infracción. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir al respecto con estos dos textos leídos sobre la palabra adulterio? Dice más adelante. Muchos, dice, aquí pone este comentario el hermano, muchos santos cometen el adulterio mencionado por Jesús en Mateo 5:32 y 19:9. Pues se divorcian no por fornicación y vuelven a casarse. Suponen que por haber conseguido licencia y por estar bien ante el gobierno y ante el pueblo, aún ante miembros de la iglesia, están bien ante los ojos de Dios. Pero Jesús dice, el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adulterio. O sea, hermanos, hay muchas excusas que pueden los seres humanos, podemos, tomarlos como una fuente de salida, para excusarnos que no es adulterio. Muchas excusas. Pueden ser asuntos de conveniencia, por justificar nuestros errores o el pecado mismo, que no hace diferencia entre las palabras de Jesús, lo que dijo en Mateo 19:9, también Jesús habló ahí mismo, cuando ya nos dijo anteriormente, y cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, no es únicamente de haber cometido el acto, sino también el hecho de codiciar o de mirar, dice, según el verso de 13:9 de Romanos. También hay otra palabra que es importante, la palabra inmundicia, de la cual nos describe muchísimas de ellas en el 19 al 21 de Gálatas. Inmundicia. Esta palabra inmundicia, hermanos, me hubiese gustado poner las palabras. Bueno, la palabra inmundicia quiere decir o significa impureza, suciedad. Veamos lo que nos dice Romanos 1:24. Romanos 1:24. Romanos 1:24 dice así: por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Gracias, hermano. Entonces, mire cómo se caracteriza la inmundicia. Algo que se vuelve sucio, impuro. Como nos decía ahí, 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en concupiscencias. O sea, malos deseos. La palabra concupiscencia
significa malos deseos, múltiples deseos, no solamente unos, sino múltiples deseos que salen, dice, del corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, por ejemplo, el capítulo 1 hace muchísimo énfasis a las cosas de las cuales deshonraron su propio cuerpo. Pero una de ellas, por ejemplo, vemos la inmundicia, impureza, suciedad. Vamos a leer otro texto en Efesios 4:19. Leámosle Efesios 4:19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Gracias, hermano. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, algo que los contaminaba, los conducía a una manera pecaminosa, deshonrosa e inclusive de falso testimonio. Sensibilidad, o sea, recordemos que al principio leíamos sensibilidad, su mente se volvió tan frágil que era tan rápido o tan eficaz regresar al pecado. Y no solamente en una o dos cosas, sino en múltiples, para cometer con avidez. O sea, eran tan astutos. O sea, la mente, hermanos, una mente que está convicta al pecado, se muestra tan hábil, pero para lo deshonroso, no para lo honroso, sino para lo deshonroso. Bueno, esto tomando en cuenta unas pocas palabras de lo que nos dijo el 19 al 21. También hay otra, la idolatría. La idolatría, donde leamos 19 al 21. Dice aquí, los cristianos del primer siglo tenían que aprender a abstenerse de las contaminaciones de los ídolos. Un problema grande para el cristiano del primer siglo era el requisito de que todos adoraran la imagen. O sea, bueno, este fue un edicto, hermanos, por el emperador romano hacia el pueblo de Dios mismo, en que tenían que venerar al ídolo. ¿Y cuál era este? Vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, en Primera de Corintios 8:2. Y otro hermano va a leer Hechos 15:20. Primera de Corintios 8:12 y Hechos 15, verso 20. Sí. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Ya, como dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Es decir, ¿qué pasaba con estos hermanos aquí? Léale también Hechos 15:20. Con esos dos textos nos abstenemos un poco. Hechos 15:20. Hechos 15:20 dice, sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Ya. Hechos 15:20.
Leíamos 8:20 de Primera de Corintios, el primer 8:2. Vamos a ver qué nos dice en este comentario de Corintios 8:12, donde nos decía: de esta manera, pues pecando contra los hermanos. ¿Qué dice, por ejemplo, el comentario sobre los Corintios? Dice la frase de esta manera, lo que dijo ahí en el verso 12 del capítulo 8, primera carta a los Corintios. Alude al cuadro pintado en los versos 10 y 11. ¿Qué decía ahí? Regresando al 10 y 11. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Bueno, aquí tenemos algo que comentar sobre estos dos textos donde el apóstol Pablo hace énfasis a los corintios. Muchos dicen de nuestros hechos afectan a otros. En el caso a la mano, los hermanos fuertes pecan con su proceder, como dice el verso 10, aunque lo que en sí hacen, es decir, comer como comida común de lo sacrificado a ídolos, no es pecado. Pecan al no amar al hermano, o sea, en otro término es que los hermanos, entre los fuertes y los débiles, si el fuerte podría ser la causa de que el débil pecase. ¿Por qué razón? Cuando decía el verso 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, el peligro de serle tropiezo al hermano débil. El verso 11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Pero tenemos algo más que desarrollar al comentario de estos dos textos. Dice, aquí Pablo usa la expresión herir al débil. O sea, cuando decía el verso 10. Pablo usa la expresión herir al débil o herir su conciencia. La misma palabra griega aquí para decir herir se emplea en Mateo 27:30. ¿Cómo la emplea ahí también para herir? Algo dijo Jesús con respecto a esta palabra, para decir la palabra herir. ¿Qué nos dice Mateo 27:30? Ahí la caracteriza en otro, pero que está refiriéndose a lo mismo. 27:30. ¿Qué dijo Jesús ahí? Y escupiendo le tomaba la caña y le golpeaba en la cabeza. Es decir, ¿qué es lo que quiere enseñarnos aquí? 27:30. O sea, para describir la palabra herir, que nos decía en Romanos 8, 10 y 11. Cuando decía aquí el comentario, donde Pablo dice, usa la expresión herir, la débil conciencia. La misma palabra aquí utilizó Jesús para herir, se emplea también como golpear, o sea, herir, claro, herir, golpear.
O sea, no es prácticamente un golpe fuerte como se puede hacer así físico, pero golpear la conciencia, o sea, herir, será duro. Y es duro el problema sobre el caso de herir la conciencia del débil. Esto con respecto a lo que nos decía Gálatas. Con respecto a lo que nos decía pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, lo que nos decía Gálatas 5, 19 al 21. Pero algo más nos dice sobre este punto aquí. Vamos a seguirle diciendo. Nótese también que aquí Pablo pasa de usar el número singular. Tú y ahora dice vosotros, es decir, pasa de un caso en particular a una generalización. Actuar de esta manera, hacer una cosa permisible e indiferente en sí, bajo circunstancias que conduzcan al hermano débil a violar su conciencia. Y así perderse, o sea, puede ser una causa de perderse. Y es pecar contra Cristo, es destruir la obra de Dios. O sea, prácticamente, según lo que estábamos leyendo, los aspectos o la característica de Gálatas 5, 19 al 21, hermanos, esto era lo que se estaba caracterizando, según los Gálatas 19 al 21. Como decía, más el fruto del Espíritu, ya el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora vamos a ver entonces qué nos dice con estos respectos, ya hablando de las obras del Espíritu. Verso 22 de Gálatas. Más el fruto del Espíritu es amor. Leamos el Evangelio de Juan 15, 4 y el verso 8. ¿Qué dijo Jesús ahí? O sea, ¿qué es lo que reveló Juan sobre Jesús? 15, 4 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4 y verso 8. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ya. El verso 8 también lea, solo el 4 y verso 8. Esto es glorificado por el Padre, en que llevaréis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ya. Entonces vemos claramente que aquí en cambio ya el tono de las palabras, aquí en este caso lo que dice el Evangelio de Juan 4 y verso 8, permaneced en mí. Así, ahora ya ya es evidente las obras del Espíritu, lo que nos dice Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice con respecto a este texto según el Evangelio de Juan, Pablo no da aquí una lista de los dones del Espíritu al hablar en lenguas o profetizar o sanar, etc. Este fruto no es llevado por poseer los dones del Espíritu Santo para probar milagros, sino
porque mora el Espíritu en nosotros. O sea, ese es el punto. O sea, para describir también las falsas enseñanzas de muchos que para ellos es, o sea, todavía persiste el hacer milagros o dones milagrosos. Pero más dice para enfatizar los que son guiados por el Espíritu, que fue engendrado en los Gálatas por medio de la palabra. Por eso dice, es decir, Él nos guía a través de su palabra. O sea, claramente, como nos decía, aquí este fruto no es llevado por poseer los dones del Espíritu Santo para probar milagros, sino porque mora, o sea, vive en el corazón de cada cristiano. Por eso es evidente, por eso caminamos, por eso debe ser caracterizado. Es el que nos motiva a acciones, a accionar, o el trabajo también de las obras del Espíritu. Es decir, Él nos guía a través de su palabra, lo que nos decía en Gálatas 5:16, lo que nos decía ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, prácticamente